presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Le presentamos el programa Sendas Antiguas. A continuación le presentamos la anécdota de la semana. Muchas clases de sabios. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos de los cuales la Biblia dice que han de perder toda ciencia cuando mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos
y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque durará para siempre en el cielo. Para ser sabio según el cielo, has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor, debo aceptar todo su amor. En esta oportunidad le presentamos el tema divisiones de la teología sistemática, haciendo énfasis en que el propósito fundamental de la teología es que el hombre conozca a Dios. Nuestra teología tiene que ser cristocéntrica, tiene que estar centrada en Dios, de manera que el propósito fundamental es que el hombre conozca verdaderamente quién es Dios. Seguimos con el estudio divisiones de la teología sistemática. 1. La dogmática. La dogmática cristiana, según la definición de Martinson, es la rama de la teología que trata de las doctrinas de la fe cristiana sustentadas por una comunidad de creyentes, en otras palabras, la Iglesia. Por tanto, es la ciencia que presenta y prueba las doctrinas cristianas que conforman un sistema unido. Armstrong señala la distinción que antes existía entre la dogmática y la teología sistemática, insistiendo en que teología dogmática, en el uso estricto del término, es la sistematización de las doctrinas expresadas en los símbolos de la Iglesia, junto con el fundamento de estas en la Biblia y la explicación racional hasta donde sea posible de por qué son necesarias. La teología sistemática, en cambio, no comienza con los símbolos, sino con la Biblia. En otras palabras, la teología sistemática tiene como base de texto la Biblia. Pregunta primero, no lo que la Iglesia ha creído, sino cuál es la verdad de la palabra revelada de Dios. La verdadera teología sistemática no va a tratar de probar qué es lo que la Iglesia ha creído, sino investigar y dar a conocer a cabalidad lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Pero puesto que la dogmática cristiana constituye el punto central de toda teología, ahora se le identifica con la teología sistemática misma. Así se pensaba también en épocas pasadas, ya que Agustín declaró que el uso antiguo adoptado por la mayoría que considera la dogmática y la teología como sinónimo es evidencia de la gran importancia que se le ha atribuido siempre a esta como la primera de todas las divisiones de la teología. Sin embargo, el término todavía connota una relación con los símbolos o los escritos dogmáticos de la Iglesia en los que se reflejan los dogmas de una escuela o denominación. Lang dice, en un sentido específico es la teología de la Iglesia, porque la dogmática tiene que estar directamente relacionada con la Iglesia a la cual debe su existencia. En este sentido, entonces, es apropiado hablar de la dogmática del catolicismo romano o la del protestantismo, la luterana, la reformada o la arminiana. La dogmática cristiana debe verse no como una filosofía de la religión, ni como historia de la doctrina, sino como una ciencia que incluye tanto elementos históricos como filosóficos. La dogmática es la ciencia que dirige nuestra atención hacia el material que obtiene en la exégesis y la historia en forma organizada y sistemática, y que representa la totalidad de la fe cristiana en conexión orgánica con los hechos de la conciencia religiosa. Por consiguiente, demanda capacitación, preparación en exégesis, historia y filosofía. 2. Otra de las ramas de la teología sistemática se le conoce como la ética. La segunda rama principal de la teología sistemática es la ética cristiana,
conocida anteriormente como filosofía moral. El término ética procede de etud y tiene que ver con la casa, el asiento, la postura, el hábito o el carácter interno del alma. O sea, la ética tiene que ver entonces con lo que es la parte espiritual del hombre. La moral, por otro lado, procede de la raíz mos, que significa costumbre, y se refiere de modo más específico a la manifestación externa que al carácter interno. El término ética, por tanto, ha reemplazado al de la filosofía moral al aplicarse a la vida cristiana. La ética cristiana puede definirse propiamente como la ciencia de la vida cristiana. En el esquema evangélico, la dogmática y la ética están muy relacionados. Podría decirse que la ética es la corona de la dogmática, porque las múltiples verdades de la revelación encuentran su más alta expresión en la restauración del hombre a la imagen divina. La ética cristiana difiere de la ética filosófica al menos en 3 factores fundamentales. 1. La ética filosófica dirige al ser humano hacia la moralidad en forma general e impersonal, mientras que la ética cristiana es personal, representando la vida divina humana en la persona de Cristo como el ideal de la moralidad, por lo que se requiere que cada individuo llegue a ser como Cristo. La ética filosófica parte de la autodeterminación moral del hombre, mientras que la ética cristiana considera al Espíritu Santo como el poder determinante mediante el cual se escribe la ley de Dios en el corazón del hombre. 3. La ética filosófica trata de las relaciones del hombre con el mundo, en tanto que la ética cristiana tiene que ver principalmente con las relaciones que él sostiene con el reino de Dios. Por lo tanto, no debemos considerar la ética cristiana como un catálogo de deberes y virtudes impuestos a la persona en forma externa. El elemento positivo no consiste en la letra autoritativa de la ley, sino en una forma de vida que se introduce en las condiciones humanas y que se hace realidad en Cristo Jesús. Esta nueva vida es por medio del Espíritu. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que esta vida nueva se obtiene a través del poder que da el Espíritu Santo para vivir una vida agradable delante de Dios. Continúa en la comunidad de creyentes y por tanto determina sus estándares éticos. Número 3. Otra de las ramas de la teología sistemática es la apologética. La tarea de la apologética cristiana consiste en demostrar la verdad de la religión cristiana ante el tribunal de la razón humana. Además, debe de probar que la religión cristiana es la única manifestación perfecta y verdadera de Dios al hombre en la persona de Jesucristo. Aunque a veces se le considera como una rama separada de la teología, el tema de la apologética se trata frecuentemente en conexión con la dogmática. En estrecha relación con la apologética se hallan 2 ramas similares de la teología. 1. La polémica o el estudio de las diferencias doctrinales. Y 2. El irenismo o el estudio de las armonías doctrinales para promover la unidad cristiana. En su obra Polémica, Sack distingue estos términos de la manera siguiente. La dogmática es la doctrina cristiana adaptada para pensadores cristianos, esperando cordialidad de su parte. La apologética es la doctrina cristiana en una forma adaptada para pensadores no cristianos, suponiendo hostilidad de su parte. Y la polémica adapta la doctrina al estado de los pensadores cristianos herejes, basándose en la suposición de que están insatisfechos. Teología práctica. La teología práctica se ocupa de la aplicación de las verdades descubiertas en las ramas del estudio teológico antes mencionadas y de sus valores
prácticos en la renovación y santificación de los hombres. Bay la define como un arte que presupone ciencia o como una ciencia que se transforma en arte. Es el arte de aplicar en el ministerio de manera útil el conocimiento adquirido en las tres divisiones de la teología que son puramente científicas. Ebrard sostiene que la teología práctica, al examinarla a fondo, no es conocimiento sino capacidad, no es ciencia sino un arte, en el que el conocimiento teológico adquirido llega a ser algo práctico. Incluye las actividades y funciones eclesiásticas realizadas ya sea por la Iglesia en conjunto o por miembros individuales que actúan en capacidad representativa. La organización de los temas clasificados en esta división varía grandemente, pero por lo general se incluyen los siguientes. 1. Homilética, que tiene que ver con la preparación, composición y predicación de sermones. 2. Teología pastoral, que se ocupa de las cualidades del ministro que está a cargo de una iglesia o misión. 3. Catequesis, que tiene que ver con la instrucción de los jóvenes, ya sea en edad o en experiencia cristiana, preparándolos para la membresía de la iglesia. 4. Liturgia, que trata de la dirección de los cultos regulares o especiales de la iglesia. 5. Evangelismo, término que se aplica a las misiones nacionales y en el extranjero y a las formas de trabajo local o general que tienen que ver con la diseminación directa del evangelio y la salvación de las personas. Y 6. Eclesiología, conocida más comúnmente como cánones o gobierno eclesiástico, que estudia las varias formas de organización de la iglesia, incluyendo la ley canónica. Conocer las divisiones de la teología es de suma importancia, especialmente para aquellos a quienes Dios ha llamado al ministerio. La teología exegética suministra las fuentes autorizadas. La teología histórica proporciona perspectiva y equilibrio. La teología sistemática aporta las normas doctrinales de la iglesia y la teología práctica procura llevar a efecto el conocimiento obtenido en las divisiones anteriores. Sin esta amplia gama de la ciencia teológica no podemos tener verdaderamente perspectiva, conocimiento equilibrado ni normas autorizadas, y por lo mismo nuestro ministerio no será tan efectivo como debería de ser. Recordando las palabras que el apóstol San Pablo le dice al joven Timoteo cuando le recomienda: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Por lo tanto, es importante que el ministro, que aquellos que dedican su vida a la enseñanza, a la predicación del evangelio, conozcan a fondo las doctrinas bíblicas, la teología cristiana, y de esa manera estar bien preparados para predicar correctamente el mensaje que Dios tiene para los hombres. Le invitamos a escucharnos en el próximo programa y de esa manera seguir aprendiendo acerca de la teología. Dios le bendiga y le invitamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este estudio, esperando, Señor, que pueda ser de edificación y de provecho para cada oyente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No entra la tristeza ni el dolor, mis amados me esperarán con gozo sin igual, mas yo anhelo ver primero a mi Señor. Al encuentro
mí. Mi alma reposará de gratitud, amor y paz. Moraré en su presencia siempre allí. Al encuentro en el cielo con Jesús, fiel amigo para mí. Yo podré reconocerlo porque lo he conocido bien aquí. Mis queridos salvados en la gloria quiero ver, pues con ellos tuve dulce comunión. Mas mirar a mi Cristo me dará mayor placer, el primer lugar tuvo en mi corazón. Al encuentro en el cielo con Jesús, fiel amigo para mí. Yo podré reconocerlo porque lo he conocido bien aquí. Por las calles de oro en vestidura blanca iré y veréle por la eternidad sin fin. Y seré semejante a mi Salvador y Rey, porque de su Padre soy un hijo aquí. Al encuentro en el cielo con Jesús, fiel amigo para mí. Yo podré reconocerlo porque lo he conocido bien aquí. Mientras rugen tempestades de temor y los años oprimidos dan clamor, si haya un libro cual castillo en tiempo atroz, la divina Biblia, palabra de mi Dios. La Biblia, Santa Biblia, honraréla en mi canción. Creedla y justicia brillará en la nación. A toda prueba
hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.